Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosario Zavala, soy consultora de la Conducef y estoy muy agradecida de estar en Global Money Week 2026 con esta conversación sobre finanzas sin nervios, cómo recuperar el control de tu dinero. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido un nudo en el estómago cuando revisas el saldo de tu dinero o cuando empiezas a pensar en cuánto dinero tienes? Pues eso le pasa a muchas personas. El dinero sí quita el sueño y es por una cuestión que nos empieza a generar cierto pensamiento, cierta recurrencia de decir, ya casi termina la semana y estoy muy corta de presupuesto, muy corto, ya está el final de mes y no tengo que pedir prestado. Pues todo eso sucede también en otras personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Financiera realizada por el INEGI junto con la Conducef, se encontró que 3 de cada 10 personas viven con un alto nivel de estrés financiero y 4 de cada 10 con un estrés moderado. ¿Esto qué significa? Que no duermen, que están con cierta ansiedad por toda la cuestión relacionada con el dinero. Y también esta encuesta habla de los efectos que causa a nivel personal. Así es que hablar de dinero no es solo un tema de cuentas, es un tema de bienestar. Tenemos también algunos datos. El 34.9% de las personas sienten algunos efectos físicos, mientras que el 30.7% algunos efectos psicológicos, como dolores de cabeza, ansiedad y el insomnio, esa falta de sueño cuando estás ya acostada o acostado y que no te puedes tranquilizar, se debe a ese estrés financiero. Así es que hay que hablarlo. Normalmente es algo que no se comparte, no es que llegues a una conversación, a una comida, a una cena, a una reunión con amigas, con amigos, y te pongas a hablar de tus deudas. No necesariamente pasa eso. Incluso a veces ni con la pareja se tocan estos temas. Así es que bueno, en realidad lo que pasa con el estrés financiero no es necesariamente resultado del monto que tengas, de la cantidad de dinero, sino viene más bien de la incertidumbre. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, también la ENSAFI muestra que el 17.8% de la población tiene un alto nivel de bienestar financiero. O sea, casi 2 de cada 10 personas sí logran tener esa tranquilidad, esa paz. Y también esta encuesta señala que el 48.4% se preocupa mucho por la acumulación de deudas. Y no es en balde y no es de gratis que tengan esta preocupación, casi 5 de cada 10, por esta cuestión del sobreendeudamiento. ¿Y a qué se debe el sobreendeudamiento? Pues de pronto caemos en esas trampas, es como un círculo vicioso, porque traemos un nivel de acelere todo el día, trabajo, casa, deberes. Si estudias, seguramente toda la carga de trabajo de la escuela, más llegar a casa y tener que hacer algunos pendientes, no se diga personas que tienen familia, que tienen hijos, hijas, pues todo este ritmo y esta exigencia que hay, lo que hace es que entremos en una dinámica en donde todo es rápido, todo se requiere, no hay tiempo. ¿Y cómo logramos sentir ciertos alivios? Pues a partir de darnos algunos gustos. Todo este consumo de me lo merezco, de salgo el fin de semana, veo una prenda, veo un zapato que me gusta y lo que pensamos es me lo merezco porque para eso trabajo. Y entonces logramos calmar esa sensación, pero es muy momentánea y luego vuelve otra vez esa sensación de no debí. ¿Les ha pasado que después de hacer una cierta compra empiezan a pensar no debí? Pero bueno, el estrés no siempre viene de ganar poco dinero. La mayoría de personas a veces sentimos que si tenemos un ingreso bajo o no es el que esperamos, que eso nos pasa a la mayoría, siempre vamos a querer ganar más,
Pero lo que sucede es que el estrés financiero no es solo de ganar poco dinero. Se refiere más bien a la manera en que no tenemos el control. Si no tenemos control de nuestro dinero, es cuando más se nos genera ese estrés financiero. No saber, por ejemplo, cuánto ingreso tienes. Y no es solo la fuente de trabajo, es también lo que recibes. Me regreso a la parte de personas estudiantes o personas que todavía no trabajan, que reciben de algún familiar algún ingreso, o personas que deciden quedarse en casa, reciben también de manera semanal o quincenal, o quienes sí trabajan, de momento reciben ese ingreso. Entonces, muchas veces no saben cuánto ingresa, muchas veces no saben cuánto gastan y lo más importante, no saben en qué lo gastan. Y esa incertidumbre es lo que genera el mayor nivel de estrés financiero. No saber a dónde se fue todo ese recurso, todo ese dinero que ya aparentemente lo tenías visibilizado mentalmente, es cuando vienen esos altos niveles de estrés financiero. Voy a darles 3 elementos que pueden ser muy útiles para que ustedes retomen el control de su dinero. Y de una manera muy práctica, les pido que recuerden estas 3 letras: C, P, C. C de claridad, P de protección y C de conciencia. C, P, C. Vamos a ver cada una de ellas. La claridad. Lo primero es que la mayoría de personas, cuando tenemos esta sensación de que algo no está bien, que no nos alcanza, siempre tenemos ese argumento: pues no ahorro porque no me alcanza. Y la realidad es que si nos vamos a los datos de la encuesta que les comentaba, de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, la ENSAFI, nos muestra que el 52% de las personas adultas en México sí ahorra, aunque este ahorro equivale solamente a una quincena. Si nos vamos con especialistas en finanzas, la recomendación es que nuestro ahorro al menos sea de 3 meses del ingreso que tengas. Y también algo importante, no siempre es falta de intención el no ahorrar, se debe más a falta de estructura y de disciplina. Por eso empezamos con la C de claridad, porque la claridad lo que nos dice es, antes que nada, para que tengas ese control de tu dinero, necesitas tener muy claro cuánto ingresas, cuánto gastas y nuevamente, repito, en qué lo gastas. Si, por ejemplo, empiezas a llevar un control, no tiene que ser nada formal, puedes hacerlo. Si te gusta escribir, escríbelo, anótalo en alguna libreta, en tu mismo celular puedes llevar como ese control siempre que gastes en algo, lo que sea, sean unos chicles, sea un dulce, sea un snack, el café que tanto nos gusta a muchas personas, regístralo, porque ahí vas a empezar a detectar ciertos patrones de consumo de donde vas a poder identificar cuáles puedes eliminar. Si todos los días desayunas fuera de casa y te compras un café y algún pan, imagínate que lo hagas solamente 2 veces a la semana. Ahí ya puedes empezar a generar un ahorro. Así es que no necesitas ser una persona experta en finanzas, simplemente tienes que ser disciplinado, disciplinada, para que vayas anotando y que vayas detectando cuáles son esos gastos hormiga, es decir, esos gastos chiquititos que a lo mejor en el día a día no los sientes tanto, pero una vez que llegas al final de la semana y empiezas a ver cuánto te gastaste en los snacks, en las papitas, en los chicles, en los dulces, vas a ver que es un monto importante y que ese es lo primero que puedes empezar a ahorrar. Segundo, la P de protección. Es muy importante. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir si se quedaran sin un ingreso? Imagínense quienes trabajamos, si ustedes perdieran el trabajo. O si de pronto, si eres estudiante, te cortan ese ingreso que te dan.
¿qué pasaría? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? La ENSAFI señala que solamente el 10.3% de la población tiene más de 3 meses de ingresos ahorrados. Eso significa que ante un imprevisto fuerte, la mayoría de personas tendría que endeudarse, tendría que pedir prestado, tendría que ir con alguien más para salir adelante. Y aquí es donde viene ese factor tan importante de pensar en ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa en México? Y a nivel cultural, en mi experiencia de varios años, ya casi 20 años de conversar con personas, de entender cómo son las personas, qué les motiva, sus sueños, aspiraciones, sus preocupaciones, sus miedos, he detectado que mucho del salvavidas que tenemos en México siempre está la familia. A veces no se prevé, se prefiere vivir en el presente. Somos una cultura que disfrutamos muchísimo y pensamos mucho el Dios proveerá, o el famoso, pues yo no sé mañana, pero tú disfruta hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Que comprometemos a la familia. Y claro, la familia es una red muy importante de apoyo, pero si no empiezas a generar tu propia protección, pues eso es lo que a la larga te puede empezar a generar mayor nivel de estrés financiero. Un fondo de emergencia, pues no te va a sacar del problema, pero sí te va a ayudar a que no entres en pánico y que no tengas esos niveles o esos picos de estrés. Y ahora vamos con la tercera, la C de conciencia, decisiones conscientes. No todo lo que puedo pagar, lo debo pagar. ¿A qué me refiero con eso? La ENSAFI indica que 36.2% de la población tiene algún tipo de deuda y una parte importante la percibe como una deuda moderada o alta. El endeudamiento viene de no tener el control. O sea, si se fijan, vamos como uniendo todos los puntos. Y aquí quiero destacar algo muy importante. El crédito no es malo. De hecho, el crédito es un muy buen aliado si lo sabes utilizar a tu favor. Pero también recuerda, el crédito no es dinero que te sobra. Y quiero poner ejemplo. Si tú eres de las personas que tienes una tarjeta de crédito y pagas el supermercado con la tarjeta de crédito, paréntesis, hay personas que lo utilizan como estrategia y son totaleros y pagan el total de la tarjeta. Eso está bien, eso es estrategia, porque algunas tarjetas dan beneficios y lo puedes maximizar. Pero si es por una sensación de no tengo con qué pagar el supermercado y usar la tarjeta, ahí algo ya no está bien. Cada decisión financiera que tomas en el presente va a repercutir en el futuro. La pregunta que te tienes que hacer no es si lo puedes pagar hoy. La pregunta es, ¿cómo me voy a sentir de hacer este gasto? Por eso hablo de las decisiones conscientes. Antes de gastar, antes de esa frase que les ponía hace un momento sobre el me lo merezco, piensa cómo me voy a sentir después de ver que tengo este nivel de endeudamiento. Y quiero también darles otro dato. La ENSAFI reporta que 45.9% de las personas casi nunca o nunca logra que les sobre dinero al final del mes. Esto que les acabo de comentar no es falta de interés o no es flojera. Esto sucede porque no tenemos el control, porque dejamos simplemente, nos vamos y es simplemente ir viviendo al día, no teniendo ese control como yo les hablaba hace un momento. Por eso es tan importante que tengan claridad, esa sed de claridad en cuanto al ingreso, en cuanto a lo que gasto y lo más importante, en para qué lo gasto. Más dinero no siempre elimina el estrés. La tranquilidad financiera no es un monto, es una sensación de control. Así es que les quiero pedir
que recuerden esto: CPC, claridad, protección y conciencia. Quiero invitarles a hacer un ejercicio final y esto es individual 100%. Anótenlo nuevamente si tienen una libreta a la mano, si lo quieren hacer en su celular. Les voy a hacer algunas preguntas y les pido que lo contesten con toda sinceridad. Pregunta 1. ¿Cuántos días podrías vivir con lo que tienes ahorrado hoy? Echa más o menos un cálculo. Si tienes idea, si tienes ahorro, ¿para cuántos días te alcanzaría? La pregunta número 2. ¿Sabes exactamente cuánto gastas al mes? Es súper importante. Es un dato que tienes que empezar a hacerte el hábito, porque eso se logra solo practicando. Anota tus gastos. Si no sabes cuánto gastas, ahí hay un foco rojo muy importante. Tercera pregunta, ¿cuál es la deuda o gasto que más te preocupa en silencio? ¿Cuál es esa deuda o gasto que te quita el sueño? ¿Cuál es lo que te hace levantarte en la madrugada y empezar a decir, híjole, tengo esta deuda, tengo este gasto, ya se vienen estos pagos? ¿Cuál es la que más te preocupa? Respira profundo, porque a muchas personas les pasa. Pero quitémonos eso. No porque a muchas personas les pase significa que entonces es lo normal. No es normal el sobreendeudamiento. No es normal vivir con estrés financiero. Así es que espero que a partir de esta conversación se queden con este mensaje y recuerden estas 3 letras: CPC. Claridad, protección y conciencia. Y con ello les va a ser un inicio de que cambien esa sensación de estrés financiero, que empiecen a eliminar las finanzas con nervios y que vivan de una manera mucho más plena a partir de recuperar el control de su dinero. Eso es vivir finanzas sin nervios.